Tengo a mi izquierda a Arturo Díaz, el director del Centro de Documentación Teatral Rodolfo Sigli. Es el director y además un estudioso, un investigador y un hombre que conoce el sitio desde muchos años atrás, ¿no? Sí. Y a mi derecha tenemos a Alejandro Stoa, que fue de alguna manera artífice del diccionario, y a una eminencia del otro lado del mar, que es don Carlos Gil, hombre de teatro, crítico, dramaturgo, y él ha organizado una nueva librería teatral en Madrid que no existía después de la desaparición de la misma. Pues bueno, le cedo la palabra a quien quiere comenzar. Empiezo yo, que soy el que tengo menos datos. Yo no estaba anunciado esto, fue ayer Edgar me dijo, tienes que estar en la presentación. Yo cuando veo estas obras magnas, estos trabajos, pienso que la suerte que me ha dado la vida que he llevado en el teatro es encontrar gente tan maravillosamente loca, tozuda, pertinaz, capaz de dedicar parte de su vida a hacer una herramienta de este tipo, como es un diccionario mexicano de teatro del siglo XX. Y hace poco, yo escribo normalmente cada día escribo en un periódico de papel en el País Vasco y en diferentes otros medios, y estaba escribiendo en mi casa, tuve problemas con una palabra, y en vez de hacer lo que hacemos últimamente, de ir al Google y buscarlo, me levanté y fui a consultar un diccionario. Además era una enciclopedia, esos de 20 tomos, ¿no? Y claro, fue un acto de reflejo, hacía años, seguramente que no lo hacía. Entonces yo tengo un nieto de 3 años y dije, ¿cómo estoy para mudarme de esa casa donde estoy? Digo, ¿qué hago con los libros? Si unos libros los quiero donar, pero me quiero quedar con libros de teatro, obviamente, y algún diccionario para dejárselo a mi nieto. Pero, ¿mi nieto? ¿Qué querrá hacer? ¿Qué sabrá con esos diccionarios? ¿Qué contarán de aquí 15 años de esos locos que utilizaban libros, utilizaban diccionarios, leían el papel de esas cosas, ¿no? Entonces, cuando veo esto del diccionario, este libro en concreto, digo, claro, yo como librero o como editor, que sé también, esto es un libro fantástico porque va a venir todo aquel que se crea algo en el teatro mexicano del siglo XX a ver si está. Yo he hecho y a ver si Gil, por casualidad estaba. Hay 2 Giles, una Bárbara y una Guillermo. Y Zamora, hay 2 Zamoras, Gil Zamora, hay 2 Zamoras. Entonces, claro, esto supongo que recibirá reproches de quien no esté, reproches de que porque está que no ha significado nada. Esto está Ramón J. Sender, y dice, no sé si tiene conocimiento de estrenar estas obras. Yo creo que una te podría jurar que se ha representado en España hace años. Es una obra de esas que nos gusta a los que amamos el papel, amamos el teatro, amamos los diccionarios. Yo estoy muy orgulloso de estar aquí, presente en esto. Lo he ojeado, ya lo tenía, porque cuando he dicho, por la mañana, me lo he leído entero. Sí, no, es broma. Es una suerte que haya gente tan obsesiva para hacer esto, porque esto queda. Y quien quiera podrá ir a consultarlo para saber qué pasó, qué parte está documentada por Edgar y el editor, el que ha hecho la edición. Simplemente es una tarea magna. Yo solo quiero deciros gracias. Me ayudará para poder alguna duda consultar a ver si esa personaje, lo que sea, existe, y espero que pronto te dediques a hacer ya la segunda edición del siglo XXI. Bueno, a partir de enero empieza tenemos el diccionario en internet, e incluso estará ahí
Carlos Díaz, porque ya tanto viene a México que lo consideramos casi mexicano. Carlos sí. Carlos sí. ¿Qué dije? Díaz. Es que le iba a hacer la palabra a Arturo, supongo. Y los aplausos de Ramón J. Sender y de León Felipe, pues te distrajeron para cambiar el apellido. Claro. ¿Quién? ¿Arturo? Sí, yo. Ok. Cedo la palabra a Arturo Díaz. Sí, porque me parece mi charla y presentación va enfocada precisamente a algo que comentó Carlos, que es justamente de cómo ve las nuevas generaciones esto, ¿no? En un mundo en donde efectivamente su universo es otro y que me parece que este diccionario constituye un documento que en sí mismo es la visión de un mundo, porque ¿cómo se concibe el mundo que nosotros hemos heredado? Es un mundo que viene del Renacimiento, en donde se hacen las disciplinas. Se constituyen las disciplinas, se abren, se especializan, y en la Ilustración precisamente con pensadores como D'Alembert, Rousseau, Diderot, Voltaire, dan inicio a un trabajo que es la enciclopedia, ¿no? A lo que es justamente un trabajo de organización, clasificación, selección y depuración de los conceptos y de todo lo que existe como conocimiento en el mundo. Ellos quieren organizar el conocimiento, ¿no? Y en ese sentido, pues nos heredan una forma de construir el mundo, un mundo que está justamente organizado, clasificado, catalogado, etiquetado, ¿no? Y que siempre nos hemos manejado en ese universo de etiquetas y de mundos muy, muy estrechos. Ahora comienzan otra vez a mezclarse las cosas. Entre la danza y el teatro ya no se sabe muy bien qué es teatro, qué es danza, qué son las artes visuales, qué es el teatro y quiénes serían los creadores propios del teatro, cuáles serían los creadores propios de las artes visuales, y que precisamente este documento para las futuras generaciones les permite no solamente conocer cuáles fueron los creadores de la disciplina teatral del siglo XX y parte del siglo XXI, porque este libro llega hasta el año 2012. O sea, realmente, como dijo Carlos, es una labor de documentación, investigación, documentación, investigación, documentación, investigación, así hasta el infinito, y que lo sabemos la gente que hemos estado trabajando la investigación y que de pronto generamos herramientas que no son necesarias, porque sí necesitamos justamente en este pensamiento organizar el pensamiento, organizar y clasificar las ideas para poder determinar desde dónde nos llega el pensamiento. Y yo aquí, por ejemplo, traje varios materiales que hablan justamente de ese universo que hemos heredado. Tenemos The Concise Oxford Companion to the Theatre. Es un compendio del teatro mundial. O sea, su pretensión es justamente abarcar aquí, en este volumen, el teatro del mundo occidental. Sí, están justamente todos los autores, dramaturgos, directores, escenógrafos importantes o que fueron considerados importantes, y que, como dice Carlos Gil, seguramente habrá muchos enojados porque no están considerados como parte del mundo, pero que también eso forma parte de una decisión. Normalmente, cuando un investigador se enfrenta a un universo tan vasto, tan amplio, que ya es una disciplina, o sea que si antes no estaban disciplinadas las actividades del ser humano, cuando estuvieron disciplinadas, finalmente cada una de ellas se abría en universos muy amplios, muy abarcantes, y en ese sentido habría que sistematizar la información, pero siempre restringida, siempre hay parámetros, siempre hay hegemonías, siempre hay como corrientes que dictan cuál es lo que se considera el teatro, o los que deben de estar documentados porque han sido relevantes en la trayectoria, o porque desde la visión del autor, como en este caso de Edgar Ceballo, que es una persona que tiene muchísimos años involucrado en el quehacer del teatro mexicano y que desde su punto de vista conoce y sabe cuáles han sido realmente los protagonistas del quehacer del teatro mexicano, es desde ese punto de vista que sabemos que está considerado este diccionario, y no tendríamos por qué de pronto molestarnos porque, no me tomas en cuenta, te caigo gordo, ¿no?
No, simple y sencillamente es porque uno ha dejado huellas o ha trascendido justamente en el quehacer profundo de los paradigmas del teatro mexicano, en este universo que Bourdieu llama el campo, ¿no? El campo, que es un campo muy fuerte y que tiene que estar siempre en lucha y en posicionamiento, y que tiene que ver también con los hábitos de cada uno de los personajes y los autores. Ahora, esto sucede en el mundo y nos da la pauta para conocer cuáles, como estudiantes de teatro, y esto para mí, por ejemplo, cuando yo era estudiante de la carrera de literatura dramática y teatro, en donde no nos enseñan teatro mexicano, sino teatro, este es el teatro que nos enseñan. ¿Sí? Nos enseñan quién es Alfred Jarry, quién es Peter Brook, quién es Stanislavski, y esto viene aquí. Entonces, para nosotros que somos estudiantes, esta es una herramienta fundamental para entender lo que el maestro nos está diciendo. ¿Sí? El tumbaburros, como dicen, ve al tumbaburros para que sepas quién es Stanislavski. Pero en México ha habido esfuerzos importantes como este de Humberto Musacchio, y que de alguna manera tiene mucho que ver con el ejemplo que tomó Edgar Ceballos, supongo porque la estructura es muy similar al diccionario, y que es este diccionario enciclopédico de México ilustrado que hizo Humberto Musacchio, y que fue un referente importante, como pueden ver, de muchas consultas, ¿no? Todo esto que está así marcado es justamente de tanto que está uno jalando la cornisa del libro hasta que la desgasta, ¿no? De ratón de biblioteca. De ratón de biblioteca, ¿no? Que es uno como investigador, que efectivamente siempre está uno buscando y buscando. Y traje este antecedente porque este es el libro que usaba José Antonio Alcaraz. José Antonio Alcaraz fue un periodista, crítico de arte, de teatro, de danza, de música, y escribía artículos 2 o 3 cada semana. Y era un libro de cabecera que usaba José Antonio Alcaraz. Me consta. Lo tiene hasta subrayado, de repente actualizado. Cuando se fallecía alguna persona, le ponía ahí la fecha de fallecimiento para que él tuviera esa constancia. Ahora ya están aquí en este nuevo diccionario mexicano, actualizado, renovado hasta el 2012, y que afortunadamente, como nos dijo Edgar, va a estar en línea para que se mantenga actualizado. Porque si bien es cierto que los diccionarios, como Larousse, por ejemplo, requieren de actualización constante, los conceptos se actualizan. Una palabra no significa lo mismo de un año para otro, y por eso es necesario actualizarlas. Ahora, un universo tan amplio y tan rico como el teatro, pues también se va actualizando. También de pronto hay omisiones, hay gente que se vuelve importante con el paso del tiempo, pero que nació muchos años atrás. Aquí en este diccionario hay gente que está considerada desde 1900 hasta el año 2012, pero hay muchos que nacieron antes de 1900. Fueron importantes en el año 1900 y por eso están considerados aquí. Pero ya existían teatros desde antes, desde el siglo XIX. Ya existían actrices como Esperanza Iris, como María Conesa, que venían del siglo pasado y que sin embargo ya están considerados aquí en este diccionario del siglo XX. Entonces la dinámica de cada una de las disciplinas y del mundo de la cultura y del arte es cambiante, es dinámico y se tiene que estar actualizando constantemente. Y sí es una referencia y es una consulta y es una herramienta fundamental. Edgar Ceballos, como investigador que es, sabe que tuvo que crear esta herramienta para poder continuar y seguir adelante en las investigaciones, porque si no es estar como comenzando cada vez, y que la generosidad lo hace decir, esto que a mí me ha servido tanto y que me costó mucho trabajo construirlo, lo tiene que compartir, porque para nosotros, nuevas generaciones, o los que estamos en el campo de la investigación y de la documentación, es un punto de partida fundamental que ya nos ahorra, pues por lo menos muchos años de trabajo. Enhorabuena y muchísimas gracias. Por ahí tenías también otro gran antecedente, que es el catálogo de dramaturgos mexicanos del siglo XX, Sí. que iniciara Margarita Mendoza López, junto con Daniel Salazar y Tomás Espinosa, que fueron 6 tomos, y que afortunadamente me tocó realizar la bibliografía número 3. Sí, ya no mencioné toda esa parte porque ya vi que éramos varios y dije me la voy a brincar, porque era una parte que iba yo a hablar justamente de la historización del teatro mexicano, de cómo se ha construido desde Olavarri Ferrari, desde Altamirano, desde Adolfo Prieto, desde Manuel Mañón, ¿no? Que hay toda una historia
narrar lo que es la historia del teatro mexicano, pero que los esfuerzos justamente por clasificarlo y organizarlo en estos términos de la enciclopedia, y que en un principio este diccionario se llama diccionario enciclopédico, y que ahora le quitaron lo de enciclopédico y quedó nada más como diccionario mexicano, sí a lo mejor parecía muy pretencioso, pero me parece que sí se ubicaba en el concepto de la enciclopedia, de este universo que hemos heredado de la organización del pensamiento. Sí, lo que hablaste al principio. Sí. Bien, pues ya el maestro Edgar Ceballos anunció que va a estar en línea, entonces mi texto lo dejo en línea para que lo lean los interesados, y pues mejor nos vemos en el cóctel, ¿no? Creo que es más disfrutable. No, no es cierto. Diccionario Mexicano de Teatro, siglo XX. Y aquí estoy coincidiendo con Arturo. El Diccionario Mexicano de Teatro, siglo XX, tiene como antecedente al Diccionario Enciclopédico Básico de Teatro Mexicano del siglo XX, y el primero, al ser actualizado, supera a su antecesor. Recuerdo que hace 19 años, cuando se presentó el Diccionario Enciclopédico Básico de Teatro Mexicano del siglo XX, en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, el personaje que más disfrutó este acontecimiento fue Wolf Rubinsky. Su exaltación se remontó 50 años, cuando venció a Bobby Bonales. A partir de entonces se convirtió en ídolo y empieza a combinar el espectáculo luchístico con la actuación. En teatro, hace su debut con otra vía llamado Deseo de Tennessee Williams, al lado de María Douglas, quien realizara Mutis 26 años antes que el lituano-argentino-mexicano. Ese día Wolf, con su fuerte presencia pero con alma de niño, paseaba orgulloso, y al ver que alguien trajera un cartel anunciando la presentación del diccionario, se lo solicitaba para devolvérselo autografiado con fuerte apretón de sus manazas. ¿Y cómo no iba a estar feliz? Se aparecía con el torso desnudo, como Stanley Kowalski, al lado de Blanche Dubois, compartiendo escena con María Douglas. Esa fue una noche que Wolf será Rubinsky's. Esta obra que hoy se presenta es del escenólogo de tiempo completo, el maestro Edgar Ceballos. Y como dice el refrán, zapatero a tu zapato. Cuando ya estaba concluido el primer diccionario, llamaron supuestamente de la Presidencia de la República, pidiendo que se quitara la cédula de Antonio Cedillo, abuelo que fuera iluminador en algunos teatros, entre ellos el de Bellas Artes, en el que existe una placa alusiva. La voz del otro lado del auricular aducía que eso le restaba categoría al entonces presidente, mismo que empezó su campaña diciendo que él boleaba zapatos para mantener sus estudios. Y de zapatos en el teatro se encuentra Antonio Briceño, industrial del calzado, quien en 1908 construyera el teatro al que le puso su apellido, Briceño. De igual manera, otro ilustrador de zapatos fue Felipe Montoya, hermano de la eximia María Teresa, y que se convirtiera en gran actor, productor y reconocido director de escena. ¡Ay, mamacita! Se me estaba yendo, olvidando. Adalberto Martínez Resortes, quien acudía al Teatro Hidalgo como los Travoltas y le daba bola al actor Ricardo Mutio, pero fue el dramaturgo Miguel Bravo Reyes quien lo llevó al género chico, los sketches, hasta que logra su propio estilo como bailarín y actor. ¿Y qué decir de la delicia de los niños? No me refiero a Enrique Alonso Cachirulo, sino al zapatero remendón, al maestro Manuel Lozano. Como todo diccionario, este de Edgar Ceballos es obra de consulta que proporciona información especializada. Por lo tanto, como bien lo decías, está más cercano a lo enciclopédico. Con esta joya en papel se sustenta la historia del teatro de nuestro país, de grupos, compañías, movimientos, dramaturgos, escenógrafos, locales teatrales y sucesos, entre otros, y acalla a los licenciados analfabetos con títulos de instituciones escénicas y que piensan que el teatro surge con sus maestros,
y dicen haber leído a los trágicos griegos, todos ellos nacidos antes de Cristo. Añaden ser vivenciales con su retorcido, sufrido y malentendido Stanislavski. Pero dejemos estos pseudo hacedores de teatro. Pero no solo parte de los egresados exudan ignorancia, también las hay en jueces, censores y representantes de las oficinas de espectáculos. El teatro político, las parodias y paráfrasis se han venido representando. Basta ver los distintos Don Juanes en las diversas épocas y las alusiones a situaciones nacionales y a gobernantes. El país de los cartones, en cuanto a la inestabilidad monetaria. El país de la metralla, la decena trágica. Curules que vendan, pues en el título lleva la oferta. Muchos libretistas fueron expatriados, alguno muerto días después de ser golpeado, merecimiento por sus ideas políticas. Existe el caso de un candidato a presidente de la República, Álvaro Obregón. Él decía a los dramaturgos que mencionaran que votaran por él, porque solo tenía un brazo y así robaba menos. Otro que también le puso enjundia fue Héctor Ortega con Álvaro Calcaño, Ausencio Cruz y Rafael Pimentel con Ay Cuauhtémoc, no te rajes. La censura, con una argumentación, ha impuesto multas o suspensiones a obras o temporadas. En el terreno de sancionar económicamente estuvo María Conesa por cantar coplas que ofendían la moral del censor Santiago J. Sierra, pero la gatita blanca era desafiante. A Jesús Martínez se le conoció como el rey del amparo. Se había vuelto costumbre llevarlo preso a la cárcel o ser golpeado en escena, y por ello cargaba con su amparo, contra ser apresado o madreado. La última obra en que actuó fue Agarren a López Portillo. Entre 1958 y 59 son prohibidas Malditos de Wilberto Cantón, Jano es una muchacha de Rodolfo Sigli, Los peces tienen sed de Bernstein, Las criadas de Yené, Atentado al pudor de Carlos Prieto, Canasta de niños de Rosín y Papá buen Dios de Sapín, esta última por utilizar actores de color. Se prohíbe también Una noche en su casa, señora, el día que se descubre que se devela la placa de sus 500 representaciones. Jezabel de Aruín la tachan de inmoral. Se ordena clausurar el Teatro Arcos Caracol por escenificarla sin la licencia respectiva y se le aplica una fuerte multa a José de Jesús Aceves, laureado meses antes con las palmas académicas francesas. La Celestina también ha sido vejada en varias ocasiones y hasta un censor pidió la presencia de Fernando de Rojas para poder hacerle sugerencias. Por supuesto, Fernando de Rojas ya tenía más de 400 años de muerto y no lo supo el censor, si no hubiera contratado a un medium, pero él sí que no tenía remedio. A Jodorowsky también le tocó ser multado mucho antes que descubriera su psicomagia. En 1967, el grupo derechista Muro toma por asalto el escenario de Teatro Orientación para golpear a quienes participan en el espectáculo antibélico Viet Rock de Terry. Algo similar ocurre en 1981, durante una función de Cúcara y Mácara de Oscar Díaz. Los actores de infantería teatral de la Universidad Veracruzana son agredidos brutalmente por un grupo no identificado que al grito de guadalupanos subió al escenario a golpear a los actores. Varios de ellos fueron hospitalizados y la temporada llegó a su fin. Días después se realizó una marcha de protesta encabezada por el autor. El acto quedó impune. No le valió ni la Virgen de Chiquitidú a la Bimbomba. En ese mismo año sucede que el retablo del Gran Relajo de Hugo Argüelles, el día de su estreno en el Teatro del Estado de Jalapa, el propio gobernador Acosta Lagunes ordena se suspenda la representación a la que es invitado de honor, porque se ve reflejado en la obra, y solo porque
gobernador personaje de Argüelles, es closetero y le dará poder comprar el falo de Napoleón y utilizarlo para ese fin y los que se le antoje, pero como supositorio. Nadie sabe nada de Vicente Leñero en 1988, porque una de las actrices tenía parecido con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de aquel entonces. Pero antes, en 1961, la Oficina de Espectáculos prohibió al término de la primera función de la Sonata de los Espectros de Strindberg, porque uno de los actores se colocaba en el proscenio, de espaldas al público, y efectuaba en pantomima el acto de defecar. Resulta fácil darse cuenta, y como se trata de censura, utilizo el término quienes la propusieron. No me vayan a cagotear en su oficina. En 1911 hay un caso interesante, el rey Grifo, en vista de sus inconveniencias. Esta orden girada por el gobierno del Distrito Federal amenazó a la empresa con cerrar el Teatro María Guerrero si reincidía y la obligó a publicar en la siguiente nota: la empresa de este teatro ha dado orden a su director de escena para que no ponga obras con frases de doble sentido y el calambur al rojo vivo. ¿Y qué decir de la época psicalíptica que se puso de moda cuando el pepino falla, el criado pelado, tres tristes lilos, la corneta de mi general y el coyote cojo, que después de la situación embarazosa fue cambiado por el coyote inválido? Ahora toca el turno a las joyitas de los presidentes o descendientes, pero antes abrimos con la gatita blanca que se sentó en las piernas de Pancho Villa y con una navaja para afeitar le arrancó un botón, y el centauro del norte fue a buscarla en su camerino, pero para fortuna de la conesa, ella abandonó el teatro principal y casi hizo lo mismo con el general Juan Andreu Almazán, solo que a él en lugar de botón le rasuró un lado del bigote. María no pudo escapar y el general le cayó en el camerino. Ella trataba de disculparse y Andreu Almazán puso no la otra mejilla, pero sí el bigote, y la conesa se lo tronchó. Ahora sí vayamos con Victoriano Huerta, quien partía por Emilia Trujillo, la Trujis, triple cómica de zarzuela y revista, creadora de tipos mexicanos de los bajos fondos, que salía del teatro para abordar la limusina enviada por Victoriano Huerta, que le llevaba al Café Colón para hacer compañía a Huerta y tomarse juntos una botella de Génesis. Cambiemos de coñac. Génesis por Martel. Miguel Alemán Velasco, hijo de expresidente, solo intervino una vez en el teatro y fue por los fondos musicales de Saber Morir de Wilberto Cantón. Él contrajo matrimonio con la Miss Universo 1953, Cristian Martel, que no hiciera teatro, pero sí cine y apariciones televisivas. Gilma Serrano fue amante del presidente Díaz Ordaz. La actriz italiana Sacha Montenegro se casó con el expresidente José López Portillo. Ella participó en teatro con el musical Nunca en Domingo de Dario en 1983. Y cerremos con los Picapaleta, quien en segundas nupcias se unió con Carlos Emilio Salinas Ocelli. Resulta sorpresivo el espectáculo de las reinas chulas con directo al Despeña Nieto, pero 90 años atrás ya se celebraba el copete de Palacio de Juan de Del Moral y Guillermo Ross, en el que se valía aprovechando la construcción de un nuevo piso y de un copete, así llamado por el pueblo, en el mismo palacio, a la obra donde fue colocada la campana de Dolores, de cuyas edificaciones se comentaba que resultó gran negocio para el que tuvo elección popular y algunos servidores públicos que lo rodeaban.
Parece ser que ahí empieza a abrirse ese telón en el rubro correspondiente. De los demás no hablamos, puesto que no aparecen en el diccionario. Con esta actualización podemos darnos cuenta de las personas fallecidas, de los teatros que han sido cerrados, de los grupos que han surgido, de los directores de otras nacionalidades que se quedaron en nuestro país, de algunos otros que dejaron legados, de grupos en idiomas distintos al español, e incluso de otros con dominio de la lengua madre. En la portada de este diccionario, como premisa en la marquesina de la desmemoria, se encuentra el montaje de Salvador Garcini, de la obra La Sonata de los Espectros. El Ceballos mexicano de teatro siglo XX es como el foso de los tablados decimonónicos que guardan y atesoran la memoria del siglo pasado y parte de este. ¿Qué más decir? Solo agradecer el trabajo del maestro Edgar Ceballos, quien se ha ocupado por la historia, la pedagogía y la dramaturgia, además de las artes escénicas. Hace 33 años inicia su trabajo editorial en estos menesteres. Lo hace con Gaceta y tiempo después, de gacetillero, pasa a ser escenólogo. Esto fue ayer, Edgar me dijo, tienes que estar en la presentación. Yo cuando veo estas obras magnas, estos trabajos, pienso que la suerte que me ha dado la vida que he llevado en el teatro es encontrar gente tan maravillosamente loca, tozuda, pertinaz, capaz de dedicar parte de su vida a hacer una herramienta de este tipo, como es un diccionario mexicano de teatro del siglo XX. Que hace poco, yo escribo normalmente cada día escribo en un periódico de papel en el País Vasco y en diferentes otros medios, y estaba escribiendo en mi casa, tuve problemas con una palabra, y en vez de hacer lo que hacemos últimamente, de ir a Google y buscarlo, me levanté y consultar un diccionario. Además era una enciclopedia, esos de 20 tomos, ¿no? Y claro, fue un acto de reflejo. Está documentada por Edgar y el editor, el que ha hecho la edición. Simplemente es una tarea magna. Yo solo quiero deciros gracias. Me ayudará para poder alguna duda consultar a ver si esa personaje, o sea, existe, y espero que pronto te dediques a hacer ya la segunda edición, y vamos a seguir 21. Bueno, a partir de enero empieza tenemos el diccionario en internet, e incluso estará ahí Carlos Díaz, porque ya tanto viene a México que lo consideramos casi mexicano. Carlos Díaz. Es que le iba a hacer la palabra Arturo, supongo, y los aplausos de Ramón J. Sender y de León Felipe, pues te distrajeron para cambiar el apellido. ¿Quién? ¿Arturo? Sí. Hay dos Zamoras. Entonces, claro, esto supongo que recibirá reproches de quien no esté, reproches de que por qué está que no ha significado nada. Esto está Ramón J. Sender y dice, no sé este conocimiento se estrenó estas obras. Yo creo que una te podría jurar que se ha representado en España hace años. Es una obra de esas que nos gusta a los que amamos el papel, amamos el teatro, amamos los diccionarios. Yo estoy muy orgulloso de estar aquí, presente en esto,
lo he ojeado, ya lo tenía, porque cuando he dicho, por la mañana, me lo he leído entero. Sí, no, es broma. Es una suerte que haya gente tan obsesiva para hacer esto, porque esto queda. Y quien quiera podrá ir a consultarlo para saber qué pasó, qué parte. Hacía años, seguramente que no lo hacía. Entonces yo tengo un nieto de 3 años y dije, ¿cómo estoy para mudarme de esa casa donde digo esto? Digo, ¿qué hago con los libros? Sé unos libros que los quiero donar, pero me quiero quedar con los libros de teatro, obviamente, y algún diccionario para dejárselo a mi nieto. Pero, ¿mi nieto? ¿Qué querrá hacer? ¿Qué sabrá con un diccionario? ¿Qué contarán de aquí 15 años de esos locos que utilizaban libros, utilizaban diccionarios, leían el papel de esas cosas, ¿no? Entonces, cuando veo esto del diccionario, este libro en concreto, digo, claro, yo como librero o como editor, que sé, también, esto es un libro fantástico porque va a venir todo aquel que se crea algo en el teatro mexicano del siglo XX a ver si está. Yo he hecho y a ver si Gil, por casualidad estaba. Hay 2 Giles, una Bárbara y una Guillermo. Y Zamora, hay 2 Zamora, Gil Zamora. Tengo a mi izquierda a Arturo Díaz, el director del Centro de Documentación Teatral Rodolfo Sigli. Es el director y además un estudioso, un investigador y un hombre que conoce el sitio desde muchos años atrás, ¿no? Sí. Y a mi derecha tenemos a Alejandro Stoa, que fue de alguna manera artífice del diccionario, y a una eminencia del otro lado del mar, que es don Carlos Gil, hombre de teatro, crítico, dramaturgo, y él ha organizado una nueva librería teatral en Madrid que no existía después de la desaparición de la misma. Pues bueno, le cedo la palabra a quien quiere comenzar. Empiezo yo, que soy el que tengo menos datos. Yo no estaba anunciado